El viento soplaba con fuerza aquella noche, las ramas crujían, el cielo parecía arder en silencio, y en medio del silencio, una pregunta ecoó en lo profundo del alma. ¿Qué pasaría si hoy Dios te cortara? No por castigo, no por rabia, sino por justicia. Miles viven como si estuvieran conectados a algo, pero por dentro están secos, sin fruto, sin vida, sin dirección. ¿Cuántas veces has aparentado tener fe mientras por dentro estabas muriendo? ¿Cuántas oraciones fueron solo palabras vacías? ¿A cuántos les mostraste una hoja verde mientras tus raíces se pudrían en la tierra? La verdad es una sola. No hay vida lejos de la vid verdadera. Separado de Cristo no hay propósito, no hay fruto, no hay salvación. Y sin fruto, el corte es inevitable. El Creador no juega a la religión. Él busca frutos que permanezcan. Y si no los hay, el fuego espera. Hoy no se trata de una historia. Hoy se trata de ti, de lo que has hecho con la vida que Dios te dio, de si has permanecido en Él, o si solo te has escondido entre hojas. Y si esta fuera tu última oportunidad de permanecer, si esta palabra fuera el sonido de las tijeras acercándose, prepárate, lo que estás a punto de escuchar puede ser lo que salve tu alma. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y me han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa
me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. La voz del Maestro fue clara, no dejó espacio para ambigüedades, no adornó con palabras lo que debía ser dicho con fuego. Separados de mí, nada podéis hacer. Y aún así, tantos caminan como si pudieran, como si el mundo tuviera algo mejor que ofrecer, como si la vida sin Cristo fuera suficiente. Pero, ¿cuánto tiempo puede sobrevivir un pámpano cortado? ¿Horas? ¿Días? No importa cuán verde se vea por fuera, ya está muerto por dentro. Solo es cuestión de tiempo. Así está el alma que se aleja de Dios, con palabras correctas, pero corazón vacío, con apariencia de fe, pero raíces podridas. Muchos asisten, cantan, publican versículos, pero no permanecen. Porque permanecer no es asistir. Permanecer no es sentir. Permanecer es obedecer. Permanecer es rendirse, es morir a uno mismo y dejar que el jardín del Padre limpie, pode y purifique. ¿Estás dispuesto a ser podado por Dios? ¿O prefieres esconder tus ramas secas, fingiendo que todo está bien? El labrador no busca hojas. Él no se impresiona con sombras sin fruto. Busca lo que permanece, fruto real, transformación genuina, carácter, santidad, amor sacrificado, obediencia radical. ¿Y tú? ¿Qué estás produciendo? ¿Amor, paz, fidelidad, dominio propio o solo palabras, impulsos y excusas? Cada rama que no da fruto será cortada, no por crueldad, sino por justicia. El reino no está diseñado para los tibios, está reservado para los que permanecen, los que soportan la poda, los que entienden que el dolor del corte es el principio del crecimiento. El alma que permanece, aunque llore, florece, aunque sufra, da fruto, aunque pierda, produce, porque no está anclada al suelo, sino a la vid. Y la vid no falla, pero muchos han cambiado la vid por un ídolo, por un Jesús fabricado a medida, uno que aprueba todo, que no exige frutos, uno que solo abraza, pero nunca corrige. Ese no es el Cristo de Juan 15, ese no es el Hijo del Dios viviente. Jesús no vino a decorarte, vino a injertarte, no vino a mejorar tu vida, vino a sustituirla por la suya, no vino a darte comodidad, vino a darte cruz. Y todo pámpano unido a Él tiene que cargarla, tiene que morir al yo, tiene que someter su voluntad y decir: Señor, poda lo que tengas que podar. ¿Te atreverías a decir eso hoy? ¿A entregarte completamente al Creador sin reservas? ¿A decir: aquí estoy, limpia lo que estorba, corta lo que no glorifica? Eso es permanecer, eso es dar fruto, eso es conocer al Mesías, y ese es el jardín que Dios honra, el del alma rendida, el que no teme el corte, el que no corre del fuego de la purificación, el que acepta que sin Él está muerto, porque solo entonces, cuando ya no queda orgullo, cuando ya no hay fachada, cuando el alma se rinde al jardín del Altísimo, el fruto comienza a nacer, fruto que no se marchita, fruto que no depende de emociones, fruto que permanece porque viene del Espíritu. ¿Y tú? ¿Estás listo para rendir tu jardín? ¿O seguirás intentando florecer sin raíz? Hay una lucha que no se ve, no se libra en campos ni en trincheras, sino en el rincón más profundo del alma. Es el susurro que dice: no necesitas tanto de Dios. Es el veneno que murmura: puedes vivir por tu cuenta. Y entonces el corazón empieza a enfriarse, la rama se va secando, pero nadie lo nota, porque por fuera todo parece igual. ¿Cuántas veces dijiste que estabas bien sabiendo que no lo estabas? ¿A cuántas personas les mostraste una sonrisa mientras por dentro gritabas por ayuda? La raíz ya no bebe, la conexión se ha debilitado,
El alma ya no escucha y el fuego se apaga. Así comienza la muerte espiritual, lentamente, un día de oración perdido, una pequeña excusa para no leer la palabra, un pecado tolerado solo esta vez, una voz ignorada, y el corte se acerca. Cristo dijo: el que no permanece en mí será echado fuera. No tal vez, no si quiere, será echado. Y ese no es el grito de un tirano, es la advertencia de un Salvador, el clamor de un Dios que aún espera frutos, pero que no permitirá ramas muertas en su reino. ¿Qué hay en tu interior hoy? ¿Vida o apariencia? ¿Fruto o fachada? ¿Fuego o humo? Muchos conocen el nombre de Cristo, pero nunca conocieron su poda, nunca permitieron que cortara su orgullo, su mentira, su doble vida, su adicción secreta, su rebelión maquillada. ¿Y tú? ¿Qué escondes detrás de tus hojas? Porque el labrador no ve como los hombres ven. Él no se impresiona con ramas que se ven saludables. Él escudriña la raíz. Él toca donde duele. Él corta donde estorba. Y cuando Él poda, es para que vivas. Cuando Él corta, es para que florezcas. Pero el alma que resiste su mano, pronto se quebrará. Hay corazones en llamas por dentro, llamas de ansiedad, culpa, confusión, religiosidad. No por falta de oración, sino por falta de permanencia. Porque el que permanece, aunque caiga, se levanta. Aunque tropiece, vuelve. Aunque llore, espera. Porque sabe que la fuente no está en él, está en la vid. Y ahí está la clave. No se trata de ti. No se trata de cuánto puedes producir. Se trata de cuánto estás dispuesto a permanecer. El fruto no nace del esfuerzo humano, sino de la conexión divina. Una rama no se esfuerza por florecer, simplemente se queda conectada y el fruto llega. Pero cuando cortas la conexión, cuando decides que tu tiempo, tus deseos, tu pecado, tus ideas valen más, el alma comienza a gritar, primero en silencio, después en lágrimas, después ya no grita, se apaga. Y todo lo que queda es religión, rutina, palabras huecas, frutos falsos. ¿Hasta cuándo vas a vivir así? ¿Hasta cuándo vas a fingir que todo está bien mientras tu raíz se muere? Este es el momento de decidir. ¿Seguirás huyendo de la poda o entregarás tu corazón por completo? Porque Cristo no vino a buscar ramas fuertes, vino a buscar ramas conectadas, que se rinden, que reconocen su dependencia, que entienden que sin Él todo está perdido. No se trata de sentir, se trata de permanecer, día tras día, aunque no haya emoción, aunque no haya reconocimiento, aunque nadie lo vea, porque Dios ve, el labrador observa, y donde hay disposición, Él trabaja, y donde hay obediencia, Él transforma. Hoy el Espíritu está tocando puertas, no para entrar y hacerte sentir bien, sino para cortar lo que impide tu fruto eterno. ¿Le permitirás entrar? Y entonces llega el momento que todos temen, el corte, silencioso, preciso, doloroso. No hay aviso, no hay negociación, solo una hoja seca y la mano del labrador descendiendo con autoridad. Él lo hace sin crueldad, pero también sin piedad, porque ama demasiado como para permitir que sigas igual. ¿Y tú? ¿Qué harás cuando la poda te alcance? Porque llegará, tal vez con una pérdida, tal vez con una traición, tal vez con silencio, pero vendrá, y no será por castigo, será por propósito. El Padre poda al que da fruto, no al que está muerto, no al que se fue, al que aún está conectado, al que aún tiene esperanza, al que aún respira fe. El corte no es un rechazo, es una promesa. Es Dios diciéndote: no te creé para la hoja, sino para el fruto. No te llamé para entretener, sino para transformar. No te ungí para agradar a los hombres, sino para glorificar al Hijo.
Y entonces el dolor sagrado comienza, no en la carne, no en los huesos, en el espíritu, porque Dios no poda con herramientas humanas. Su filo no es de acero, es de verdad, una verdad que penetra, que incomoda, que revela, que divide lo que sirve de lo que estorba. ¿Estás dispuesto a sangrar en su presencia para vivir en su propósito? Muchos quieren la gloria, pero no la poda. Quieren la paz, pero no la obediencia. Quieren el reino, pero sin renuncia. No funciona así. Jesús no prometió un camino cómodo, prometió una cruz, una muerte y luego resurrección. Pero sin muerte no hay fruto, sin corte no hay renovación. ¿Qué estás dispuesto a perder para ganar al Mesías? Tu orgullo, tu pecado, tu reputación, tus planes, porque todo lo que no venga de la vid será quemado, no mañana, no en el futuro. El fuego ya comenzó. No es un fuego de destrucción, es un fuego de purificación, un fuego que arde en la raíz y grita, despierta, rama seca. Y allí, en medio de la herida, en el centro del corte, cuando sientes que todo termina, Dios habla. Yo soy la vid, tú eres el pámpano, permanece en mí y darás fruto. No es un tal vez, no es un intento, es una promesa, porque su palabra no falla, porque su pacto no cambia, porque su mano que corta también sana. Él no corta para destruirte, corta para alinear tu corazón con el cielo, corta para eliminar el peso muerto, corta para que su espíritu fluya libre, sin obstáculos. ¿Lo entiendes ahora? Ese dolor que sientes es parte del diseño, esa pérdida fue parte del plan, ese silencio era parte del proceso, porque Dios no improvisa, Él poda con propósito, y donde corta, también planta. Él no termina en la herida, comienza allí. Él no se va cuando sangras, se queda. Él no te deja solo en el fuego, te purificas y luego te abraza. Y cuando todo parece muerto, cuando tus ramas están desnudas, cuando tus hojas cayeron, cuando ya no tienes fuerza para fingir, el primer brote nace, pequeño, invisible para el mundo, pero visible para el cielo. Es la señal de que permaneciste, de que soportaste, de que no te soltaste, y entonces el cielo sonríe. La raíz se fortalece y el fruto empieza a multiplicarse, no por tu fuerza, por Él, por la vid, por su espíritu que fluye en ti. Ahora sí, estás listo. Listo para dar fruto, listo para resistir la sequía, listo para florecer en medio del desierto, listo para cumplir el propósito eterno. Pero todo comenzó con un corte, cuando todo arde, cuando ya no queda nada que proteger, cuando tu orgullo ha sido quebrado y tu alma expuesta ante Dios, allí comienza el milagro. Porque el fuego de Dios no destruye al que permanece, lo refina, lo purifica, lo separa del sistema muerto, del pecado cómodo, de la religiosidad sin raíces. Es en ese terreno quemado donde brota lo eterno. ¿Lo ves ahora? Lo que parecía un fin era un comienzo, lo que parecía una pérdida era una siembra, lo que parecía una poda era una preparación. Cristo dijo, mi Padre es el labrador, y el labrador sabe cuándo cortar, cuándo dejar y cuándo levantar la rama caída. Tal vez has estado caído, conectado, pero en el suelo, presente, pero sin fruto, viviendo, pero sin vida verdadera. Pero el labrador no desecha lo que aún respira, Él lo limpia, lo levanta, lo reubica para que vuelva a dar fruto. Y ese es el punto. No es sobre lo que fuiste, ni sobre lo que perdiste, ni siquiera sobre lo que soportaste. Es sobre lo que vendrá si permaneces, porque el fruto no es inmediato, no es comercial, no es para mostrar, es para glorificar al Padre. Y ese fruto no nace de talentos, no nace de emociones, nace del quebranto, de la rama que murió a sí misma y eligió quedarse en la vid,
Esa rama, aunque golpeada por el viento, aunque ignorada por los hombres, aunque arrancada de sus ilusiones, es la que lleva el fruto que permanece. ¿Y tú? ¿Quieres fruto o apariencia? ¿Buscas honra o santidad? ¿Quieres admiración o salvación? Porque no puedes tener ambas. No puedes ser del mundo y esperar el fruto del reino. Cristo fue claro: el que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto. Pero antes de eso, hay despojo, hay negación, hay cruz. Estás dispuesto porque muchos quieren la promesa, pero no el proceso. Quieren la bendición, pero no la poda. Quieren el fruto, pero sin morir. Y no se puede, porque la rama que no muere se vuelve, y la estéril es quemada. No hay término medio, no hay zona segura. O das fruto o te secas. Y no hablamos de frutos visibles para las redes. Hablamos de frutos que solo el cielo reconoce. Frutos de obediencia cuando nadie te aplaude. Frutos de santidad cuando nadie te observa. Frutos de amor cuando nadie lo merece. Frutos de renuncia cuando todo duele. Fruto eterno, fruto verdadero, fruto que glorifica al Padre, porque no se trata de ti, se trata de Él, de su gloria, de su reino, de su voluntad. ¿Lo entiendes ahora? Todo arde para que lo que no es de Dios desaparezca y lo que es de Dios permanezca. Es fuego que limpia, es fuego que ordena, es fuego que revela lo que nunca fue real. Y cuando el humo se disipa, cuando el alma se aquieta, cuando ya no hay máscaras, cuando solo queda la raíz, entonces viene el fruto, pequeño al principio, sagrado, frágil, pero puro. Y ese fruto no necesita promoción, no necesita escenario, no necesita validación humana, porque viene del cielo. Es el tipo de fruto que rompe cadenas, que restaura casas, que despierta llamados, que llena vacíos, que transforma generaciones. Es el fruto que nace cuando decides: no me soltaré de la vid, pase lo que pase. Cuando renuncias a los atajos, cuando eliges la verdad, cuando aceptas el proceso, cuando abrazas la corrección, entonces el fruto llega. No como espectáculo, sino como testimonio de que Dios todavía transforma, todavía limpia, todavía levanta, todavía usa ramas quebradas para su gloria. Y así, cuando todo parecía arder, descubres que no eras tú el que ardía, era su fuego quemando lo falso para revelar lo eterno. ¿Y tú permaneces? No hablo de asistir, no hablo de decir soy cristiano. No hablo de cantar o repetir versículos, hablo de permanecer. Permaneces cuando nadie te ve, cuando tus oraciones no tienen respuesta, cuando el pecado susurra y el mundo aplaude, cuando seguir a Cristo no es rentable, sino doloroso. Permaneces porque Jesús fue claro. No dijo: el que me visita dará fruto. Dijo: el que permanece en mí y yo en él. Permanecer es intimidad, es obediencia, es guerra contra uno mismo, es negarse cuando todo dentro de ti quiere soltarse. Permanecer es amar su palabra cuando hiere tu carne, es abrazar la corrección aunque duela, es seguir aunque no entiendas, es decir como Pedro: ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y sí, hay días en los que no verás el fruto, días donde el alma gime y el enemigo susurra: ¿dónde está tu Dios? Pero si permaneces, el cielo responde con paz que no entiendes, con fuerza en medio de la debilidad, con gozo que no depende del resultado, con fruto verdadero, no el que brilla ante los hombres, sino el que huele a eternidad, el que transforma tu carácter, el que restaura tu casa, el que rompe con generaciones de pecado. ¿Lo deseas? Entonces, permanece, aunque el mundo se mueva, aunque la religión cambie, aunque tus amigos se enfríen, aunque tu alma tiemble. Permanece, porque no se trata de lo que ves, sino de lo que crece en lo invisible. Dios no te llamó a parecer, te llamó a ser.
ser raíz, ser rama conectada, ser testimonio vivo del poder del Mesías. Y eso solo ocurre cuando mueres al yo, cuando dejas de buscar el aplauso, cuando dejas de negociar con tu santidad, cuando el fuego ha hecho su obra y todo lo que queda es Jesús. ¿Puedes decir eso hoy? ¿Puedes decir, nada me ata, solo Cristo me sostiene? ¿Puedes decir, mi fruto no es mío, es del Padre que vive en mí? ¿Puedes decir, si pierdo todo, pero permanezco en Él, tengo todo? Porque allí está la victoria, no en el éxito, no en el reconocimiento, no en los milagros, en permanecer, porque el que permanece jamás será movido, ni por tentación, ni por crisis, ni por soledad, ni por el rechazo, porque su vida está escondida en la vid verdadera, en el Mesías, en el Santo de Israel. Y cuando eso ocurre, cuando ya no vives tú, sino Cristo en ti, todo cambia. Tus palabras cambian, tus deseos cambian, tu manera de ver el mundo cambia. Ya no buscas ser visto, buscas ser obediente. Ya no quieres ser celebrado, quieres ser aprobado por el cielo. Y eso trae fruto, mucho fruto, que no se pudre, fruto que no se compra, fruto que permanece, pero no viene sin guerra. Habrá ataques, habrá pruebas, habrá podas que no entiendes. Habrá noches donde clamas y el cielo parece callar. Pero si permaneces, si no te sueltas, si no huyes, si no retrocedes, verás la gloria de Dios, no como espectáculo, sino como vida transformada, como santidad arraigada, como honra al Padre en lo secreto, porque esa es la meta, no el éxito, no la fama, no el confort, sino la comunión eterna con el Creador, la permanencia que da vida, la raíz que te sostiene cuando todo cae, la obediencia que glorifica al Padre. ¿Y tú? ¿Hasta cuándo permanecerás? ¿Hasta que te duela? ¿Hasta que te critiquen? ¿Hasta que no entiendas el proceso? ¿O hasta el final? Porque los que perseveran hasta el fin, esos serán salvos. Permanece en la vid, no te sueltes, no te distraigas, no negocies tu raíz por un momento de emoción. El fruto que glorifica al Padre no nace en la comodidad, nace en la obediencia. Al final de todo, no se trata de lo que lograste, ni de lo que sufriste, ni de cuánto resististe. Se trata de Él, de su gloria, de su nombre, de su voluntad perfecta. Jesús lo dijo con claridad: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Ese es el propósito, ese es el último fruto. No fama, no éxito ministerial, no aplausos, sino que el Padre sea glorificado. Cuando tu vida refleja a Cristo, cuando tu fruto apunta al cielo, cuando tu testimonio no exalta tu historia, sino su misericordia. Ahí el Padre es glorificado. Cuando no vives para agradar al hombre, sino para ser hallado fiel. Cuando tu santidad no es estrategia, sino respuesta de amor. Cuando tu fruto no es para mostrar, sino para rendirlo a sus pies. ¿Lo entiendes ahora? Todo este proceso, la poda, la sequía, la permanencia, la corrección, no era para hacerte grande, era para hacerte obediente. Y eso sí glorifica al Padre, porque el cielo no busca celebridades, busca siervos, busca ramas que no se roben la gloria, que no presuman del fruto, que no compitan entre ellas, que solo quieran agradar al labrador. Ese es el verdadero éxito espiritual, ser útil en sus manos, ser fiel en lo secreto, ser fructífero en lo eterno, aunque nadie lo vea, aunque nadie lo aplauda, aunque nadie lo entienda. Pero el Padre sí lo ve, y cuando Él es glorificado, el alma descansa. La lucha cesa, el propósito se cumple, porque naciste para eso, para dar fruto, para reflejar a Cristo, para exaltar al Padre, y nada más, nada menos, nada diferente. Así termina esta historia, no con una celebración humana, sino con un corazón rendido, una vida conectada, un fruto que permanece, una rama
que eligió quedarse en la vid hasta el final. Ahora que has escuchado esta verdad, ¿qué harás con ella? ¿Seguirás buscando el fruto que desaparece? ¿O te atreverás a quedarte en la vid, a permanecer en la verdad, a glorificar al Padre con cada día que vives? Este mensaje tocó tu corazón, no dejes que se apague. Compártelo con aquellos que necesitan escuchar la voz de la verdad. Deja que más personas conozcan la esperanza que solo Cristo puede ofrecer. Y recuerda, el camino no siempre será fácil, pero en él siempre hay fruto. Fruto que glorifica al cielo. Si este mensaje fue de bendición para tu vida, no olvides darle like, comentar y compartir. Y suscríbete para más contenido que edifique tu alma y te acerque más al corazón de Dios. Porque el mejor fruto que podemos dar es compartir la verdad que transforma. Que el Señor te bendiga. Nos vemos en el siguiente video.